Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortola Viteri. Esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado. Feliz inicio de semana a todos nuestros radioescuchas que nos pueden escuchar no solamente en Guayaquil, Guayas y Ecuador, sino también en todas las partes del mundo, en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y por supuesto todas nuestras entrevistas se suben a YouTube y Spotify, las pueden escuchar en una excelente calidad de audio. Comenzamos la semana con pie derecho, con un fantástico invitado, ya lo hemos tenido aquí y nos encanta conversar con él, el doctor Benjamín Rosales, analista político e internacional. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Gracias a usted y buenas tardes a la radio audiencia, a la estimada radio audiencia. Doctor, principalmente preguntarle, María Alejandra Muñoz es la nueva vicepresidenta del país, ocupa el puesto como cuarto vicepresidente, en este caso vicepresidenta, es la cuarta vicepresidenta en estos últimos 3 años, pasando Otto Sonel Holzner, Jorge Glass, etcétera, etcétera. ¿Qué se espera de María Alejandra Muñoz? ¿Qué análisis podría hacer de ella? ¿Qué le podría brindar al gabinete presidencial? Bueno, en primer lugar, claro, es penoso que tenemos que pasar por tanta irregularidad, pero es un caso Claro. diferente la salida de los dos primeros vicepresidentes, cada uno de ellos por un cáncer que afecta a nuestro país y quizás a mucha gran parte de Latinoamérica. Pero ahora la renuncia del presidente, del vicepresidente, ocasiona otro nombramiento. Yo creo que fue acertada la decisión de la Asamblea de escoger no a uno de los dos primeros de la terna, que eran personas más involucradas con todo esto que está pasando, y la tercera candidata era un poco más alejada. No la conozco personalmente, pero la información que he tenido estos días es de que es una persona valiosa y en el trabajo que tiene que enfrentarse en este momento. Creo que lo más importante hay que esperar es luchar contra la corrupción y impulsando algún grupo de gente que colabore y que piense en un poco de asuntos puntuales que tienen que hacerse para ir cortando ese cáncer. Realmente esa cirugía que ofreció el presidente contra la corrupción no se la ha cumplido. Si la señora se dedicara a eso, impulsando, como digo, leyes en donde se reintegre la Contraloría, sustituir el sistema de compras por un sistema que sea eficiente, eficaz y que sea transparente, sobre todo, para impedir que haya tanta corrupción, porque aquí a escondidas entre gallos y medianoche, y eso promueve más corrupción. Entonces creo que hay cosas puntuales que se pueden hacer directamente y ya para los ecuatorianos, porque jamás vamos a salir de la pobreza ni la ineficiencia si no atacamos a la corrupción. Mientras algunas personas con la expectativa de hacerse ricos, estamos mal. Y entonces tiene que haber, por un lado, el trabajo fuerte de la Fiscalía para castigar con todo el peso de la ley a estos que han sido encontrados culpables de malversar los fondos del país, de colusionarse para ganar comisiones y vender cosas no necesarias a precios estrambóticos y hacer esta barbaridad y media que hemos venido sufriendo, ya no desde hace 15 años, quizás siempre ha habido algo de corrupción, pero se ha destapado en estos gobiernos de la Revolución Ciudadana. Doctor Rosales, Entonces preguntarle, creo que ahí sería un esfuerzo. sí, doctor Rosales, preguntarle sobre la corrupción. Yo, como ser humano, más que como periodista, me puedo poner en los zapatos de muchas personas y pensar cuántos políticos nos han prometido tantas cosas que no nos han incumplido, y el primer discurso de todos los políticos, sea derecha, izquierda, progresista, retardatario, liberal, conservatorio, republicano, demócrata, como lo quieras llamar, es combatir contra la corrupción, pero pues todos los años simplemente nos llevamos la misma decepción todos los años. Seguramente muchos dirán, bueno, los últimos 2 años ha sido predominante de un solo gobierno o de un solo presidente, de un solo mandatario, pero venía desde mucho más atrás. Venía desde mucho más atrás. ¿Cómo realmente se combate la corrupción? Hay muchísimas propuestas. ¿Cómo cree usted que es la Bueno, verdadera manera? primero es la transparencia, Uh -huh. pero y segundo es que tiene que haber castigo para los corruptos.
Esto es una pandemia que ha ocurrido en los últimos años. Pero esto es una experiencia. Hace 20 años estuve en un puesto en el gobierno de la Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo, que una de las 4 áreas que manejaba era la Secretaría Anticorrupción. Y en efecto, hacíamos todas las cosas para ir cortando lo que sabíamos que eran puntos flojos o que habían debilidad, nepotismo, funcionarios de adentro del gobierno mismo, de ahí se combatía. En los últimos años se han corrompido más el sistema para que sea precisamente que vayan los ladrones a beneficiarse. El sistema de compras del Estado era una cosa transparente, licitaciones, concursos de ofertas, a veces demorados, pero tenía que haber aprobación, tenía que haber antes de que se firme nada la Contraloría y la Procuraduría ver que se estaban siguiendo las reglas. Las compras se las hacían luego de un anuncio del periódico 3 meses antes. Queremos comprar esto para que la gente se prepare o el tiempo suficiente. Las aperturas de los sobres eran en público, iban los periodistas y ahí se adjudicaba un comité al mejor. Pueden haber sistemas más modernos, más ágiles, pero lo que se hizo con el cambio que se hizo fue crear, impulsar un sistema de corrupción, porque todo se podía hacer con emergencias, sin que hayan 3 ofertas, sin que haya la oferta pública. Esto de compras es un sistema que fue siempre dado para que participe uno a última hora, porque avisan una semana antes que van a comprar algo difícil de comprar, que es algo que ya lo tienen manejado por abajo. Presentan 3 ofertas, de a veces de la misma cabeza. Antes la ley decía que yo no podía ir a vender medicina si no tenía una empresa que vendía medicina. Ahora cualquiera va. Antes no podía ir una empresa que recién se registraba, recién se ponía con $1,000 y se registraba como tenía que haber una trayectoria en los que iban a participar en la compra dependiendo de lo que iban a adquirir el Estado. Entonces las cosas sí se han corrompido mucho más. Antes no habían procesos donde podía haberse dado corrupción, pero había un mucho mayor control. Y no es que antes no han habido personas que han ido a un gobierno para ver cómo se enriquece. Esto ya se hizo la norma en los últimos gobiernos, en los últimos 2 gobiernos, los de la Revolución Ciudadana, porque las leyes eran así. Y el propio presidente, cuando había un caso sospechoso, él ponía las manos al fuego por el que se comió el cheque. Y ahí tenía que haber actuado. Si un gobierno no actúa contra los corruptos, los otros dicen, mira, ve, aquí no pasa nada. Si roba el uno, roba el otro, roba el otro. Y eso sucedió, una pandemia de corrupción. Ahora roban hasta en una emergencia, como ya robaron en la emergencia del terremoto de Manabí, porque la plata que pusimos los ecuatorianos se desapareció y se desapareció en robo. Cayeron o los hospitales que además había que enjuiciar porque es que un hospital nuevo se tenía que caer en un terremoto, si están hechos para que no se caigan. Nadie se preocupó de ver la corrupción que había habido para que algo así pasara y tampoco se gastó la plata que se recolectó en eso, sino en otras obras. Ahí ya hubo corrupción. En este segundo gobierno de la Revolución Ciudadana es porque la misma gente han robado hasta en la funda de los muertos. Y han robado en un momento de emergencia. Lo que había antes era un comité especial de adquisición, de compras o algo, cuando hay un hecatombe, y con la Contraloría ahí mirando que se hagan las cosas bien, porque sea emergencia no es que le dé la gana y que compren como sea. Entonces, me parece a mí, sí se ha retrocedido mucho con respecto a la corrupción luego de este al extremo. Y creo que corruptos hay en la izquierda, en la derecha, entre los ricos, entre los pobres. Una gente es corrupta y otra gente no es corrupta, sino que al gobierno ahora van los más corruptos, que son los que quieren ir a un gobierno para trabajar, no para hacerse ricos, sino para que el país vaya mejor. Con estas circunstancias a veces no quieren ni acercarse por ahí, porque como todos son corrompidos los que van a un gobierno, entonces tenemos que tener un cambio. Y yo creo que si la nueva vicepresidenta tiene solo 10 meses para actuar y se concentra en eso, que no se necesitan unos cambios tan fabulosos, hay algunos cambios que hay que hacer y hay que apoyar la labor de la Fiscalía y hay porque si no se castiga a los que se han enriquecido con la plata del país, los que han hecho obras precipitadamente sin hacer los estudios necesarios que se tienen que hacer, los que han adquirido créditos a intereses altísimos, se puede sacar 35 años y se financia con el Fondo Monetario a 3%.
Entonces, ¿por qué la precipitación de hacer rápido con esta empresa y no una licitación abierta a todos los países del mundo, a ver una buena presa y a un buen financiamiento? Entonces, se han hecho las cosas muy mal y hay que deshacer todo eso de otra etapa en donde igual van a haber gente que quiere entrar a robar. Ahí hay que estar atrás chequeando, pero no esta pandemia que ya haya cogido una metástasis en el Estado ecuatoriano. Ahora la corrupción está en todos lados. Desafortunadamente, también en el sector privado, en las empresas, como se ha expandido esto de que sale por ahí un sapo que quiere hacer dinero fácil, hay que estar con los cuatro ojos en la empresa privada, pero en la empresa pública, más cuatro ojos hay que estar con una buena Contraloría, con una buena Fiscalía y con funcionarios y con personas que vayan a servir al país, no se vayan a servir de él. Lo mismo pasa en la Asamblea, donde hay que cambiar leyes que facilitan ahora el robo y facilitan ahora la corrupción y no dan un castigo ejemplar a los que entran en ese campo. Y eso es lo que se necesita hacer. Doctor Rosales, dejando por un momento el tema de la malversión de fondos públicos, peculado, como se quiera llamar, quiero tocar el tema o terminar el tema de la vicepresidenta del país, que usted me dijo que podría hacer ciertas cosas, pero ya quedan que menos de un año, 10 meses para que termine este gobierno. Ya lo he preguntado antes y se lo pregunto a usted, doctor Rosales, ¿cómo podría terminar de mejor manera o hacer lo mejor posible o hacer lo mejor que puede el gobierno actual? ¿Cómo podría, por así decirlo, dejarle el mejor escenario entre lo malo al próximo gobierno nacional? Bueno, buena pregunta. Yo esta semana, desde hace 10 días, hemos tenido unas noticias en el campo financiero y hoy día me llegó una información que ya habían aprobado el grupo de tenedores y ya hay un porcentaje para que esa renegociación que se ha hecho de la deuda de papeles, de bonos, sea efectiva. En donde hay un quite importante, es decir, una rebaja. Hay un financiamiento que lo hace a más largo plazo, bastantes años más. Y hay un periodo de gracia, me parece que de 3 años, para esta época caótica, crítica y pandémica que tiene mucho del país para salir adelante y del financiamiento internacional. Entonces yo pienso que por ahí hay un paso. Ese paso es importante. Luego de ese paso podemos ir también a el financiamiento que se tiene que lograr de organismos internacionales para invertir en la economía nacional, porque de la crisis no vamos a salir si no hay más desarrollo, más bananera, más camaronera, más flores, más producción de ecuatorianos para poder dar trabajo a más ecuatorianos. Hay que salir adelante y para eso se necesita capital y tendrá que venir financiamiento de afuera. Y el otro aspecto que es importantísimo es que teniendo una financiación importante con los tenedores del abono, podemos ir también a la República de China a ver, señores, hemos sido sus clientes en la parte financiera, han construido muchas obras que hay que ver, no podemos poner, pero tenemos que refinanciar esa deuda, porque la deuda china es a corto plazo, con altos intereses, y yo creo que la China seguramente de mucho mejor manera a otros países y a nosotros nos han cobrado intereses altos porque, claro, porque era un país que tenía poco credibilidad a raíz de que el gobierno de Correa dejó de pagar una parte de la deuda que dijo que no podía, pagaba, subía, no pagaba, perdimos credibilidad y hizo que la China se aproveche y nos cobre altos, tiempos cortos, y eso perjudica a la economía ecuatoriana. Junto con eso, el gobierno tiene que continuar con el trabajo de disminuir su número de empleados. Es exageradamente alto, estamos llenos de miles de pipones y ningún Estado o ningunos ciudadanos pueden pagarle a tanta gente para que no haga nada. Mire usted que se prueba con la... Han estado cerradas muchos funcionarios públicos, no han trabajado la cantidad de la mayor parte de ellos. Cuando yo hablo de burocracia o burocracia pipona, no hablo de profesores, ni de policía, ni de militares, ni de salud. Hablo de todo el resto de la masa que están, algunos calentando asientos, y que se creció tremendamente dentro de los gobiernos o el primer gobierno de la Revolución Ciudadana, porque a
a los populistas les interesa tener harta gente alrededor que lo aplaudan, uno y al otro. Mire que a cada asambleísta le dieron para que tenga 7, 10 asesores. ¿Y cuál es el objeto de los asesores? Que ganen plata y que le den comisión a plata. ¿Por qué un asambleísta tiene que tener más de 1 o 2 asesores? Y lo mismo sucedía en todas las oficinas públicas. Mire, en países desarrollados y países donde se maneja bien la administración pública, Inglaterra, Francia, cuando cambia un ministro, cambian 3 personas en el ministerio. Cuando cambia un presidente, cambian 150 personas en un gobierno, 200. Los demás son de carrera, donde no hay, aquí en este gobierno pasado, se agregaron a la burocracia una cantidad de gente porque lo aplaudían a Correa, a Patiño y a los de la Revolución Ciudadana y los metían a trabajar. Lo mismo sucedió en la Cancillería. A todo lo largo hay gente que hay que ya decirle, ha vivido ganando un buen sueldo, un buen tiempo, pero ya hasta aquí se acabó. Y darse a los funcionarios que sí hacen los de carrera sobre todo, que tienen que crecer para disminuir la cantidad, y de los de carrera también han aumentado demasiado. Hay que sacar la grasa. Eso haría que disminuyamos 2.000, 2.500, 3.000 millones de dólares en el gasto que ahora es de 8.000, 9.000. Entonces, eso es significativo y eso ayudaría a que el país salga adelante luego de que pasemos. Ahí dicen, es que vamos a dejar en el desempleo a 30.000 personas más. Están en Quito, pero ya hay en otros lugares y más desempleados. Esa gente, cuando sale, no es una gente inútil. Cuando no tienen el trabajo público, que es fácil y que cobra el sueldo, va a buscar qué hace y va a invertir. Ahí es que tiene que haber la pequeña industria, el pequeño negocio, el pequeño comercio. Nosotros tuvimos oportunidad en el gobierno de Sixto Durán, los 2 años que estuve entre el año 92 y 94, en disminuir más o menos 25.000 o 30.000 personas. Otros se compraron, se les dio un incentivo y renunciaron y se los preparó para que hacer contabilidad, para poder manejar su negocio, para poder hacer otra actividad después de que salgan de la función pública. Mire, yo iba a Quito después de los años posteriores a ella, tuve una mala cara. Más vale se me acercaban alguna persona, oye, yo trabajaba en el gobierno, con el incentivo y con los cursos que me dieron me puse una pequeña trinchera y yo me sentí mal, ni nunca fui mala, ni nunca me sentí, digamos, que alguien estaba molesto porque hayan tenido que salir. Salieron, pero salieron con positivismo, con la plata que les toca cuando tienen que salir a los que se jubilan y con eso llevaban a hacer otra actividad, disminuyendo la carga que había en el Estado. Ahora pasa en mucho mayor medida, porque aumentaron mucho más. Cuando hay un gobierno populista pasa eso, como hubo el gobierno populista aquí en Guayaquil antes de Febres Cordero. Había una cantidad de empleados públicos del municipio, eran como 15.000, lo llamaban pipones, no tenían nada que hacer. Cuando se disminuye, funciona mejor el gobierno municipal. Si se saca toda esa gente en exceso del gobierno central y también de los gobiernos, consejos provinciales y municipios, el país costaría menos los impuestos que tenemos que pagar para mantener a toda la gente que está ahí porque hay un Estado ineficientemente y excesivamente grande. Solo hay que comparar con países eficientes. Ese trabajo también es importante. Me parece que el anterior vicepresidente, el señor Otto Sonnenhauser, hasta antes de la pandemia, estaba un poco enfocado a eso. Sé que en la propia vicepresidencia bajaron de, no sé, le digo un nombre, de 350 a 160 en el tiempo que él estuvo, en un año. O sea, y así mismo hay mucho ministerio donde se tiene que sacar, sigue habiendo mucha entidad repetida. La una es del agua, la otra es del agua. Yo no sé a dónde quién tengo que ir para. Hay una cantidad de entidades del Estado que hacen lo mismo. De compra ya están haciendo algo. Falta más. Hay que impulsar ese proceso de achicar el exceso de personal y de entidades públicas que existen, que lo que hacen es aumentar el costo del funcionamiento del Estado, perjudicando a todos los ecuatorianos. Doctor Rosales, la desconfianza de la gente del gobierno, no me refiero de un gobierno en específico, sino de los gobiernos en general, en tener dinero en sus manos o en tener dinero en sus manos ha llegado a un punto estratosférico. Yo me pongo a pensar en
Cuando nosotros, por así decirlo, le hemos brindado más o hemos puesto dinero en un gobierno central, por ejemplo, para la catástrofe que fue el terremoto del año 2016, que usted me dice que ese dinero desapareció, que dónde está, dónde se encuentra, bla, bla, bla. Yo se lo puedo decir, mi ciudad Bahía de Caracas han pasado 4 años desde ese terremoto y sigue destruida. El dinero nunca llegó. Entonces usted me propone pues la reducción de la burocracia, etcétera, 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 como temas para reducir gastos, para tener más dinero, para tener más liquidez económica, y entre eso un porcentaje irá a las deudas que hay que pagar e inversiones, inversiones, inversiones. A Correa se lo critica por haber sido el presidente con más dinero en la historia del país y haberlo utilizado mal. Si es que nosotros llegamos a hacer ese ahorro, si llegamos a aumentar nuestra economía, por así decirlo, y tenemos esa platita para invertirla y para hacerla crecer en cuestión de movimiento trabajador, empresarial, social del Ecuador, ¿cómo se invierte ese dinero? ¿Cómo un presidente de un gobierno central debe utilizar ese dinero? Mire, el Ecuador tiene que desarrollarse de la forma más rápida y tenemos el potencial tremendo de que tenemos gente de calidad, trabajadores como en la provincia de Manabí, tierras como la de la provincia de Manabí. Por ejemplo, el terremoto de Manabí. Hubo, en el terremoto se rompió, yo estuve ahí en caseta porque yo llevé aquí de la Junta de Beneficencia y llevamos algunas cosas, y me recorro y la tubería que lleva el agua desde la represa de la Esperanza para regar el riego, ni siquiera la habían terminado, pero lo que estaba hecho no estaba, estaba en unos pedazos, había que arreglarla. Nunca la han arreglado todavía y eso no costaba mucho y además había que invertir en redistribuir esa agua para que se siembren las plantaciones de cacao, las de plátano, las de banano, las de tanta cosa que esa región de Calcet y Chone con esa tierra tan rica puede hacer, y Tosagua y toda esa región. Entonces, ahí se pone a trabajar la gente, ahí se pone a producir. En el Ecuador el potencial es ahí, claro. Un poco adverso a hacer comercio con otros países demoró y todavía no tenemos un convenio de comercio con Estados Unidos que facilite que en Manabí, en esa tierra de Tosagua, se siembre tomates, por ejemplo, pepinos, que se manden por avión desde el aeropuerto de Manta a Nueva York. Pero todas esas cosas se pueden de las relaciones internacionales y los acuerdos de comercio internacional para asegurar al que va a invertir en hacer tomate en Tosagua que tiene a quien venderle el tomate, porque si no el tomate se queda aquí y se pudre. Entonces lo mismo para el que siembra aguacate, para el que siembra cacao, banano, plátano. Tenemos que el gobierno enfocarse a eso sin gastar mucha plata. La plata es que los puertos que ya existen, las carreteras que están y nosotros los ciudadanos, tenemos que buscar esas oportunidades de inversión en donde se pueda dar mano de obra a mucha gente y tener un mercado en Europa y en los países que consumen y que pagan por alimentos, que somos un país prodigioso, la riqueza de demanda. Aparte del capital inmenso en barcos de pesca, muchas empresas que le dan trabajo a una cantidad de gente que mujeres que trabajan en Manta en las empresas de pescado, de camarón, y lo mismo acá en Guayaquil, y esa riqueza se produce y se mantiene porque son productos de alimentos que todo el mundo quiere. El atún de Manta es el atún mejor del mundo, el camarón del Ecuador es el mejor camarón del mundo. Tenemos que tener las relaciones internacionales para que no pase lo que nos pasa con China en este momento. A mí me parece inadecuado que no haya habido una orientación y que el camarón que vende el Ecuador esté distribuido entre los 3 continentes, digamos así, entre la propia América, Europa y Asia, para no depender tanto de un solo comprador, como ha pasado ahora con el camarón que va mayoritariamente de flores, de brócoli, de una cantidad de productos que podemos hacer tanto en la sierra como en la costa. No, eso es lo que nos va a dar trabajo, mano de obra, riqueza y nos va a hacer salir de la pobreza. Producción. Y no es el gobierno la mano, el gobierno lo que tiene es que sacar la mano y hacer que las cosas se puedan hacer sin corrupción. Que no tenga que ser que si yo voy a sembrar, venga alguien y dice, no, para sacar el permiso para sembrar el tomate que vas a hacer, dame tanto. O para exportar, sino que faciliten el trabajo empresarios manavitas de los ríos de Cotopaxi, de Machala, de
del oro, digamos, y de todo el Ecuador. Entonces, el Ecuador, todo lo que corte la cantidad de burocracia, facilite el trabajo y consiga y le impulse para que venga el financiamiento internacional, ni siquiera a través del gobierno, puede ir a través de la banca que existe, y que vengan líneas de crédito para este tipo de proyectos. Yo le quiero recordar, a usted no, porque usted no era muy joven, pero al público mayor, que el banano, el camarón, que quedó, me parece que del año 75 o 76 al 90 en gran cantidad, fue gracias a que había líneas de crédito, porque uno podía tener la tierra, un poquito de plata, pero tenía que haber el financiamiento. Entonces, todas esas camaroneras que a veces hicieron demasiado, casi destruyen todo el manglar de la linda bahía de Bahía de Caracas, porque, pero hasta que se pusieron reglas, se pudo proteger algunas cosas hermosas que todavía tienen de manglares, como esa isla de los pájaros y tantas cosas. Pero eso creó riqueza. ¿Cuánta riqueza creó los camarones en Manabí y en el oro y en los ríos? Y quizás hubieron excesos que puede haber, pero eso se lo hizo gracias a financiamiento, a que el empresario salió y que el empresario fue a buscar a dónde lo vendía y encontró dónde lo vendía. Siempre hay problemas en todos los negocios, claro, pero por ahí es que tiene que enfocarse el Ecuador, en la inversión agrícola, en enfocar la cantidad de productos. El día de ayer salió un lindo artículo del aguacate que se está sembrando en el azúcar. ¿Qué pasa si tenemos 6.000 hectáreas de aguacate produciendo y exportando, qué sé yo, 200, 300 millones de dólares más? Y asimismo, más cacao y más plátano que se está vendiendo cada vez más en los Estados Unidos ahora y en otros países. El plátano como tal, no me refiero al banano. Y así habrán otros productos, papayas, frutas, la pitahaya. Tenemos potencial. Lo que necesitamos es que el gobierno, con buenas relaciones internacionales y que llegue a acuerdos con Chile, con México, con Brasil, con Estados Unidos, con la China, con Japón, con Europa, para poder vender nuestros productos y hacer nuestros productos de calidad. Y mire que en el Ecuador ya hay ahora mucho producto orgánico. Pues especialicémonos en orgánica, que paga más, además, y que protege la calidad de nuestro suelo. Y eso nos va a ayudar a que otra industria que tiene que crecer, una vez que pase la pandemia, por cierto, la del turismo, continúe creciendo, como porque somos como Costa Rica, un país amigable con el medio ambiente, que protege la naturaleza, que hace. Y tenemos otros aspectos en donde no podemos dejar a un lado, pero la explotación minera, la explotación petrolera, Ecuador tiene que hacer, porque no puede ser Rey Midas que vive encima del oro y que se muere de hambre, que se lo haga protegiendo la naturaleza, con los controles adecuados y la gente preparada para hacerlo, y que entonces sea un beneficio para que un Estado pueda dar a un país como el Ecuador todo lo que debe darle a los ciudadanos: la seguridad de jubilación, la seguridad en salud, la seguridad interna y la educación, y una educación de calidad. Doctor Rosales, se nos acaba el tiempo, pero una última pregunta para hacerle para culminar esta fantástica entrevista. En una de las dos entrevistas que yo le hice previamente, ceñiéndome al tema del que estamos hablando aún, usted me había dicho, sin ningún empacho, que en el tema estadounidense usted guardaba cierta simpatía por los demócratas. Usted me dijo en su momento. Y yo les quiero preguntar, a base de eso, espero que no tenga empacho en decirme, ya hablando de ámbito nacional, usted está haciendo muchísimas propuestas en el ámbito de líneas de crédito, negocios internacionales, créditos multilaterales, como usted lo quiera llamar. ¿Cuál es el personaje político, cuál es el candidato presidencial o cuál es la línea política que más cerca de su ideología o de lo que usted está proponiendo podría llevarnos en las presidenciales del 2021? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese candidato y quién es ese partido? En el Ecuador, dice usted. En el Ecuador, sí. Usted me dice en el Ecuador. Correcto, sí. Bueno, yo primero quisiera saber finalmente quiénes van a ser los candidatos. Yo no creo que puedo ahora definir por uno. Yo lo que creo, le digo sinceramente, es que una persona no va a cambiar el país. Lo que se necesita es un equipo,
un equipo, una gran cantidad de gente que formen equipo y que vayan adelante a hacer esta transformación que se necesita hacer. ¿Hay algún Por equipo? eso yo creo que el señor Lasso, con el señor Sonnenholzer, con el señor Álvaro Noboa, deben de sentarse a conversar. Sí, porque si estamos en la misma línea, si están más o menos en el lo importante es que vayan a luchar contra la corrupción y por el progreso del país, porque igual todos están en la misma línea y igual se necesita un presidente de asamblea y con otros importantes líderes en la asamblea, porque si no está una asamblea eficiente y capaz y de gente inteligente, el país tampoco cambia. Y si la asamblea está llena de corruptos o futbolistas o cantantes y que no hay gente que pueda pensar en el futuro del país y los cambios que legalmente se tienen que hacer para facilitar el desarrollo y el progreso y la lucha contra la corrupción, ¿qué puede hacer un presidente? Entonces yo pienso que es hora de que los líderes nacionales en este momento de esta coyuntura tan importante y grave, porque la crisis económica que va a causar de esta crisis se necesita un esfuerzo en conjunto de muchos ciudadanos y ecuatorianos que quieran realmente empujar el hombro para que el país salga adelante. Y el trabajo es muy arduo y no es de 4 años, es de más. Entonces, vamos a pasar el próximo año muy mal económicamente y también seguramente el año 22. Esto no se va a curar fácilmente. Y estas inversiones que estamos hablando dan frutos después de 3 o 4 años. Si uno siembra el aguacate ahora y lo exporta después de 4 años. Lo mismo el cacao. Entonces, tenemos que tener no una persona, sino un equipo de personas. Entonces, yo sí llamo y convoco a estas personas que se están nombrando como posibles candidatos, que se unan, que saquen una candidatura fuerte y que hagan un buen equipo para que vaya a la asamblea un grupo importante de un horizonte. También todos únanse con estos otros grupos unidos a tener un país que tenga posibilidad de que cambie sin estos cuentos en la asamblea. Porque cuando está un presidente y en la asamblea tiene pocos votos, no le pasa ni una ley, tiene que estar en estas negociaciones y esta porquería que hemos visto y que estamos viendo. Entonces, para que eso cambie, necesitamos un gobierno de gran cantidad de ciudadanos que quieran sacar al país adelante y que quieran con esa visión ir a formar parte de un gran equipo de gente honesta que vaya a ser un gobierno que busque realmente el desarrollo nacional. Doctor Rosales, insisto con la pregunta y le comento que obviamente espero estar equivocado en decir lo que voy a decir, pero yo creo que esperar que el señor Lasso, que el señor Nebot, que el señor Sonnenholzer, que el señor Noboa se sienten y dejen sus rencores políticos, por así decirlo, por el bien del país. Lamentablemente, repito, espero equivocarme, yo creo que no va a pasar. Yo creo que esta mesa de distinguidos o de líderes políticos no se va a dar. Yo creo que ningún líder de un partido va a decir, bueno, vamos a disolver, vamos a bajar nuestro trabajo, voy a ser condescendiente para apoyar todo este partido. Yo creo que eso no va a pasar. Yo creo que el ego, déjeme terminar, yo creo que el ego del ser humano va más arriba. Entonces yo insisto con la pregunta original, sacando este supuesto de que todos se unan, todos se sienten, todos echemos para adelante el país, que pues es una frase bonita, pero pues no es muy convincente. Repito, ¿qué partido político de los que están vigentes? Dígame uno o algunos que podrían ser protagonistas de la salida del país. Mire, yo no pudiera tener una definición hasta que estén las cosas dadas, sepamos quiénes son los binomios, cuáles son los equipos que se van a formar, porque así sea el señor Lasso, con alguien se va a unir, con alguien tiene que unirse para hacer el binomio. Es decir, tiene que haber, yo quiero ver lo que pasa para saber cuál es la mejor opción. Entonces, yo sí creo que se pueden dar procesos. Mire que me llamó la atención, pero me gustó oírlo al abogado Álvaro Noboa decir que él no va a lanzar su candidatura porque espera que se dé. ¿Por qué no se puede dar? Si acaso somos marcianos, si somos hasta de la misma ciudad, quizás haya una de esas dos encuentros que usted mencionó, de una de esas dos que no se va a dar. Claro, no tienen que darse todos,
con que se den una parte de los que no tienen ganas de conversar ni de llegar a acuerdos. Con esas personas no se puede llegar a acuerdos, pero hay otros que sí se puede. Yo esperaría que eso ocurra y de cualquier manera que le digo, una vez que tengamos las candidaturas, este señor va con fulano, entonces uno ve con quiénes están y uno vea con quiénes se rodean y uno vea qué equipo tienen, porque yo no creo en las personas. Ahí sucedió lo de Correa y ahí está. Y él mandó, hizo lo que le dio la gana y no hubo un partido ni un grupo. Y el grupo que estuvo apoyándolo después se fue, los que eran izquierdistas pero honestos, se quedaron los deshonestos, los más deshonestos para continuar durante un tiempo tan largo un gobierno populista por un señor embelezador de serpientes, que manejó el país con la punta de miedo, porque además cogió un poder extraordinario con la constitución que hizo aprobar en Montecristi hace 8 años, 10 años. Entonces, ahí vamos a lo grave del asunto. En la Asamblea, espero que se dé la pregunta que está planteada y que la veamos en la próxima elección para cambiar esta Asamblea, hacerla bicameral, a ver si funciona mejor, para quitar los auxiliares o los suplentes. No tiene que haber suplentes. Si el asambleísta se va por algún motivo, pues elige otro. Que disminuir el número de asambleístas, eso es importantísimo. Fortalecer la fiscalía. Esas preguntas son importantes en la próxima elección, pero también es importante que los políticos hagan política de verdad y con seriedad y que se pongan, porque sí creo que hay políticos que están en contra de que continúe esta pandemia. Entonces tienen que unirse. A mí no me importa si se une el señor Enrique Ayala Mora del Partido Socialista, que es un hombre honesto, con una persona supuestamente de centro derecha, de acá. Que se unan los honestos, de centro, de izquierda, de derecha, para sacar al país adelante, porque lo grave aquí, la pandemia, el caos, el cáncer, es la corrupción. Y en efecto, focalizar para un desarrollo donde la gente tenga trabajo, donde haya más productos de exportación, aprovechar nuestras riquezas, nuestro clima, nuestra variedad de clima y la necesidad del mundo de mejor y más alimentos. Entonces podemos hacerlo con calidad. Ahora ya tenemos demostrado a través de la exportación del pescado, del camarón, de las flores, la posibilidad aérea que hay y marítima. Estamos en el centro del mundo y podemos ser exitosos, podemos convertirnos una ilusión, como muchas cosas parecerían ilusión, por en 30, 40 años de buenos gobiernos, aquí seríamos la Suiza de Sudamérica. Doctor Rosales, muchas gracias por la entrevista. Esperemos que tenga razón en todas las propuestas o en todas las ideas que dio. Espero que yo esté equivocado con la afirmación que di previamente. Doctor, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Esperemos verlo muy pronto. Cuídese mucho. Muchas gracias a usted.